Bienvenidos al podcast número 481 de la Academia de los Fotógrafos. Este es el podcast de esos fotógrafos que cogen su cámara, que se van a hacer fotos, que les da igual que haga frío, que haga calor, porque ese gesto de llevarse la mochila al hombro y salir a hacer fotos es que nos pone, nos gusta. Este es el podcast de esos fotógrafos, emprendedores intrépidos que saben que no solo disparando se puede vivir de la fotografía y que hay que tener conocimiento de muchas otras cosas, como por ejemplo analíticas. Esa es la esencia del programa de hoy. Y este es el podcast de esos fotógrafos que los que tienen dinero se lo gastan, los que no tienen dinero lo pintan, pero que se quieren siempre gastar el dinerillo comprando cosas. Tened conocimiento, amigos míos. Programa 481 y estoy aquí rodeado de buena gente hoy, buena gente, damas y caballeros, con todos ustedes, mi amigo Fernando Ortega. ¿Cómo está, Fernando? Muy buenas, Mario. Encantado de estar por aquí otra vez. Entonces, ¿qué vamos a hablar? De las novedades de Lightroom, ¿verdad? No. Pero bueno, ¿de qué íbamos a hablar entonces? Hoy, mira, ¿y si habláramos? ¿Tú te imaginas que te vinieras conmigo a Islandia ahora en marzo? Bueno, pues, pero ahí no hace un poco de frío ahora. Sí, cómprate un plumas, pero bueno, ¿eh? Bueno, vale, voy a comprar un plumas. ¿Con un plumas ya es suficiente? Bueno, y unos calzoncillos, por lo menos. Una bota, ¿no? Unos calzoncillos, unas plumas y unas botas. Vale, pues con eso yo creo que... Pero garantizas auroras boreales, ¿no? Sí, garantizo 3 de los 7 días, 3 los tenemos contratados. Vale, no te preocupes, ¿vale? Pues entonces ya está. Vamos a ponernos serios. Mi amigo Fernando, que efectivamente nos vamos a ir juntos a Islandia dentro de unas semanas, pero no es ese el tema de hoy. Es experto en analíticas, es experto... Le gustan unos números. ¿Cuánto le gustan a este hombre unos números? Mario, el tráfico que viene por aquí, que se va por allí, que mira lo que hace, que esto hay que medirlo. Y yo he aprendido mucho de Fernando en esta casa. Tenemos muy en cuenta sus consideraciones y le he dicho yo a Fernando, aprovechando que estoy haciendo un repaso a mi libro, Cómo vivir de la fotografía, y uno de los puntos del capítulo 7 precisamente es Google Analytics, ¿serías tan amable de venir al podcast y contarle a los fotógrafos qué cosas tienen que saber sobre Google Analytics aplicado a su web? Y aquí está Fernando. ¿Es correcto, amigo mío? Bueno, pues muy bien, pues vamos a ver. Venga, vamos a ver, ¿qué pasa con Google Analytics? ¿Está pasado de moda? ¿Está de actualidad? ¿Hay que controlarlo mucho? ¿La gente le hace caso? ¿Cuál es tu percepción? Bueno, pues vamos a ver. Lo primero, yo creo que vamos a presentar a Google Analytics a la audiencia, vamos a entender qué es, porque cualquiera que tenga una web y que lleve algún tiempo manteniendo una web propia, como puede ser muchos de los oyentes del podcast, especialmente de los oyentes de los miércoles emprendedores, que ahora mismo el canal digital es fundamental y cualquiera que monte una web, pues una pregunta que se hace es ¿quién viene aquí? Entonces, bueno, pues Google Analytics es una herramienta que integrando un trozo de código en nuestra web nos va a permitir pues saber qué está ocurriendo, cuánta gente viene, de dónde, con qué dispositivo, si una campaña que hemos hecho para generar ventas, inscripciones, vender un curso, anunciar lo que sea, o un contenido que tenemos que se comparte, saber si eso está recibiendo visitas. Pues Google Analytics es la herramienta en la que vamos a poder ver esto. Es una herramienta Fernando, gratuita. Ya tengo la primera pregunta. Perdóname que te interrumpa. Porque has dicho muy alegremente integrando un trozo de código en nuestra web. A ver, porque yo no soy webmaster y lo mismo toco algo que no debo. ¿Es difícil ese codiguito que te da Google Analytics y que hay que integrar en nuestra web? ¿Es difícil hacerlo? ¿Se requieren unos conocimientos altos? No, es algo bastante sencillo, especialmente con las plataformas que hay ahora mismo de creación de webs, como puede ser WordPress o cualquier servicio de creación de páginas web. Se ha convertido en un estándar Google Analytics. Piensa que hay más de 28 millones de webs medidas con Google Analytics en el mundo, entonces se ha convertido en el estándar y cualquiera que haga un desarrollo de cualquier sistema de creación de páginas web, ya sea tipo Wix, WordPress, cualquier herramienta en las que nos permiten publicar galerías, va a tener una manera sencilla de integrarlo. El código de Google Analytics al final tiene un identificador de la cuenta, que es un código numérico, empieza por UA, guión y un numerito. Con que metamos eso en un plugin de WordPress, que es una cosa que se instala de manera muy sencilla dentro del gestor de contenidos, o en cualquiera de estos servicios dándolo de alta, activa la medición y vamos a poder ya tener los informes de Google Analytics alimentados. Por lo tanto, es algo muy sencillo. Además, es que
En YouTube mismo, cualquiera que necesite hacerlo, hace una búsqueda de instalar Google Analytics WordPress y te va a salir tutoriales en los que te explican cómo puedes hacerlo. Es muy sencillo. Genial. Pues eso ya nos rompe un poco esta barrera inicial a lo mejor de, integrando un trozo de código. Vale, es sencillito, venga, fantástico. Pues seguimos con la presentación. Bueno, pues entonces lo que quiero es resumir un poco una herramienta como Google Analytics, qué objetivo busca y cuál es la manera de abordar el trabajo que hace para nosotros. Nos va a servir para 3 cosas fundamentales. La primera es saber cuánta gente llega a nuestra página web, desde dónde, y cuando digo desde dónde no me refiero nada más, no me refiero a si vienen de Cuenca, Tenerife o Inglaterra, que también me lo va a decir, sino si están viniendo con un teléfono móvil, con el ordenador o desde qué sitio, en el sentido de un enlace que han visto dónde, que han buscado en Google, que han compartido un enlace en una red social. En definitiva, entender el tráfico, que es lo que hace que llegue a la página web, lo que llamamos la adquisición de tráfico. Por ejemplo, las campañas. Esto es muy importante porque si estamos haciendo acciones de generación de tráfico, va a ser muy importante ver qué resultado tiene eso. Hombre. El segundo elemento es, una vez que llega la gente a la web, vale, ya yo consigo que desde mi perfil de Instagram, desde ese email que he mandado a mi lista o desde el tráfico que está entrando porque me buscan en Google, porque yo tengo un contenido que por lo que sea puede estar posicionado y la gente pues te busca y acaban llegando, bueno, pues que sepas. Entonces, ¿dónde entran? ¿Qué contenidos están consultando? En el caso de un blog, pues tú puedes tener una serie de posts en los que hay distintos contenidos y puede haber interés por alguno de ellos que tenga. Entonces es importante, si estás haciendo una estrategia de generación de contenidos sobre un tema, saber qué temas son los que se están consultando y cuánta gente está llegando, ¿vale? Y luego el final, tú cuando montas la web tienes ciertos objetivos que quieres que la gente cumpla. Dependiendo del tipo de web serán unos u otros. Por ejemplo, en un e-commerce, en una tienda online, evidentemente son las ventas. Google Analytics se integra también de la misma manera que hemos dicho, con este identificador de cuenta en las plataformas de e-commerce habituales. Cualquier plugin de WordPress para vender o cualquier sistema como Shopify o como WooCommerce, cualquiera de ellos tiene la integración de manera muy sencilla y te va a dar unos informes dentro en el que te va a decir qué productos se han vendido, los importes que se han generado. En definitiva, vas a poder conectar de dónde viene la gente con las ventas, de manera que vas a poder entender qué acciones están generando eso que llamamos las conversiones dentro de Google Analytics. Y las fuentes de donde nos viene el tráfico, supongo que no habrá un número limitado. Es decir, yo puedo ver, qué sé yo, pues las últimas 500 visitas si corresponden a distintas URLs dentro de mi página o de donde sea. Exactamente. Quiero decir, ¿te parece? Vamos a ir desglosando un poquito en los 3 grandes grupos de informes que tienes en la herramienta cuando entras para que vayamos viendo un poquito esto. El primer grupo de informes es lo que se llama de audiencia, que aquí lo que nos va a permitir es saber cosas como la ubicación geográfica desde la que está llegando el tráfico. Esto es importante si tú tienes un negocio local, pues va a ser importante si están llegando de tu entorno geográfico cercano o si por el contrario no está más disperso, o si estás haciendo una cosa de una acción que no es necesariamente local, pero que quieres una difusión. Pues saber, por ejemplo, si llega gente de Latinoamérica o gente de resto de no lo sé, un poco del área geográfica. Luego, un elemento importante y cada vez lo es más, es saber el tipo de dispositivo con el que se conecta la gente. Es decir, cada vez utilizamos más el teléfono móvil como elemento para acceder a contenidos. Entonces, pues dependiendo del tipo de web, pues vas a tener más o menos tráfico. Cuando digo el tipo de web, piensa que qué consumes tú en el ordenador y qué consumes tú en el teléfono cuando estás accediendo a contenidos en una web. ¿Tenemos estadísticas, Fernando, aproximadas de la gente si consume más, bueno, pues qué sé yo, desde la prensa o webs de finanzas o de ocio, más en dispositivos móviles que en ordenador? Ahora mismo la mayoría del tráfico ya es móvil. ¿Verdad? Porque la realidad es que cada vez tenemos teléfonos con pantallas más grandes en las que consultar los contenidos está mejor. También, y aquí es donde conecto con el momento en que tú decides diseñar tu web, si tú en Google Analytics detectas que tienes un porcentaje de tráfico mayoritariamente de móvil, es muy importante que se diseñe pensando en el móvil primero. Porque si haces un diseño gráfico en diseño de la web
que queda muy bonito en un ordenador, en una pantalla grande, pero tienes una mayor de tráfico, estás penalizando a la gente que quiere entrar. Por lo tanto, aquí ya estamos sacando elementos para tomar decisiones, que al final es para lo que sirve una herramienta como esta. Es decir, yo ya te puedo decir que casi la mayoría del tráfico viene de móviles, y en función del tipo de contenido, por ejemplo, yo en mi web de Adobe Lightroom, pues por el tipo de contenido, que son tutoriales que a lo mejor la gente está buscando mientras está trabajando con el programa delante, pues a lo mejor por eso entran más en el... Claro. Pero a lo mejor otro tipo de contenidos más de consumo, más sobre la marcha, búsqueda rápida de otros temas. Por eso es muy importante que veas en tu web cómo está funcionando, para que tomes decisiones de diseño, que no estoy hablando de decisiones muy complejas de diseño, es decir, que vamos a ver, no hagas... Un tema que sea responsive, que se adapte bien no pongas imágenes muy pesadas en la web. Optimiza las fotografías que estás publicando. ¿Para qué? Para que si la gente está conectándose en la calle con el móvil, con la conexión de 4G, pues acceda a la velocidad óptima que pueda ser, ¿no? Claro. Entonces eso sería un poco lo que es la parte de identificar de dónde están viniendo geográficamente y cómo acceden, ¿vale? Vale. Luego, una siguiente pata es ese origen de tráfico. Ahí cuando hablamos de origen del tráfico es si ha venido de una búsqueda en Google, si viene de una campaña que estás haciendo, si es de un enlace de tu perfil de Instagram, si viene de tu, por ejemplo, si estás compartiendo contenido en Facebook, bueno, pues te atribuye, es lo que se llama atribución, es decir, tú acabas sabiendo qué porcentaje del tráfico te viene de cada una de las cosas que tú estás haciendo para generar tráfico, porque tú puedes empujar a la gente a que llegue, como publicando enlaces y haciendo que el contenido que estás generando sea conocido. ¿Vale? Fernando, aquí me gustaría decirle a los oyentes una cosa que yo descubrí gracias a ti precisamente, que claro, pues yo publicaba mis artículos, mis fotos, mis cosas y con mis enlacitos, y yo siempre pensaba, digo, caramba, pues por aquí me tiene que entrar un montón de tráfico. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que viendo Google Analytics, ¿no?, descubrí que por donde más tráfico me llegaba era búsquedas a través de Google y además a una entrada antiquísima. Una entrada que estaba vieja, desactualizada, faltaban fotos, o sea, patético, ¿no? Porque con las actualizaciones de WordPress, pues algunas fotos se habían quedado por el camino, algunos enlaces no funcionaban, y cuando yo descubrí eso, digo, ay Dios mío, esto hay que arreglarlo inmediatamente, porque si la gente hace una búsqueda en Google, sales ahí en los primeros resultados y resulta que eso está feo, pues imagínate, ¿no? Qué mala impresión, la puerta de entrada a tu casa la tienes sucia. No, y aparte otra cosa, que esas páginas por las que te están entrando, si son muy relevantes, si es un porcentaje importante de los accesos, es un sitio en el que puedes prioritariamente pues, poner enlaces, banners a contenidos en los que hablas de tus servicios, cosas así, porque de alguna manera es un punto de entrada popular por la razón que sea, porque estás hablando de una técnica fotográfica concreta, porque tienes un contenido de interés que es el más posicionado o al que más gente accede. Entonces, eso es muy importante, ¿eh? Entonces, y luego una cosa importantísima, si vas a hacer cualquier tipo de campaña de marketing digital, bien sea de email marketing, de campañas en Facebook, en Instagram, en YouTube, en cualquiera de estas plataformas, sí, es muy importante que tú los enlaces los etiquetes con una cosa que se llaman los parámetros UTM, que te he pasado, Mario, para que incluyas en las notas del programa un enlace con un tutorial en YouTube en el que se explica qué quiere decir esto. Esto quiere decir que cuando vas a hacer esa campaña, el enlace de la página le añades unos parámetros que se explica en el tutorial cómo se hacen, que luego te van a permitir dentro de Google Analytics saber cuántas visitas has tenido desde esa campaña. Eso es fundamental porque te va a permitir dimensionar el éxito o fracaso de la acción que acabas de hacer, ¿vale? Entonces, es clave este punto de saber de dónde entra la gente, porque a lo mejor te han enlazado en una web y también te va a salir esa referencia. Entonces, estos indicadores son los que van a hacer crecer el tráfico a tus contenidos, porque, pues eso, cualquier cosa que vas compartiendo es susceptible de recibir visitas. Claro, por lo tanto, estos UTMS sirven para los enlaces que nosotros compartimos, ¿vale? Exacto. Para saber cómo productivos nos están siendo, pero a la vez en nuestro Google Analytics somos capaces de saber quién nos ha enlazado fuera de nosotros, que no tiene por qué haber contactado con nosotros. Cualquiera publica un enlace en una web,
una de las cosas que automáticamente recoge Google Analytics es la dirección de la web en la que te han enlazado. De manera que si tú pones, imagínate tú en uno de tus webinars, enlazas a la web de uno de los profesores. Bueno, pues el profesor, si alguien pincha, va a saber que de la Academia de Fotógrafos le ha llegado 200 visitas que pincharon porque habló de un contenido, de un tutorial, lo que fuera, ¿vale? Lo que sea. Entonces, esas son acciones que es importante tener en cuenta para que de alguna manera podamos ver por dónde van los tiros, porque a lo mejor dedicamos mucho esfuerzo a crear la página, pero si luego no somos capaces de saber, y estamos hablando de parámetros mínimos, lo que estamos hablando aquí es la configuración más básica y el entender desde dónde accede la gente, ¿vale? Porque ahí nosotros tenemos capacidad de influir en el tráfico a través de estas acciones, de compartir enlaces, redes sociales, que si Facebook, que si el email marketing, que si, por ejemplo, en el pie de tus emails tú pones un enlace y le pones estas etiquetas para que te atribuya que vienen de tu firma, de tu correo, pues a lo mejor resulta que la firma de tu correo te está trayendo gente porque están reenviando tu email, lo que sea. Entonces, fíjate, es importante que esto lo podamos dimensionar. Qué interesante, ¿no? Porque claro, cada acción que haces estás sabiendo si te trae gente o no te trae gente y no das por supuesto. Claro, efectivamente. Aquí ya no hay opiniones de me parece que esto va a funcionar. No, ha funcionado o no ha funcionado porque los números cantan. Efectivamente, qué bueno. Bien, bueno, pues ahí con esto sabríamos por dónde viene la gente gracias a los famosos UTMS. ¿Qué más tenemos? Vamos a ver, y una vez que ya podemos dimensionar cuánta gente está entrando, nosotros tenemos en nuestra web una serie de contenidos, las páginas, las distintas URLs, que es la dirección de cada una de las páginas de los contenidos de nuestra web. Entonces hay un informe de contenidos en el que tenemos listados con el tráfico que ha recibido cada página. Ahí tenemos información como el número de usuarios que han llegado a cada página, el tiempo, el promedio de tiempo que está la gente en esa página. Imaginaos que tenemos una página en la que hay un vídeo que dura 15 minutos, pues la media de tiempo en esa página, si vemos que es de 8 o 10 minutos, pues ya es suficiente como para decirte que la gente se está quedando suficiente tiempo como para que estén consumiendo ese contenido. Si has puesto el vídeo y tienes consumo de 30 segundos, pues algo está pasando que ahí la gente no lo ve. Luego, pues métricas como, por ejemplo, la tasa de rebote. La tasa de rebote es una métrica que nos indica de la gente que llega a nuestra web, cuánta gente se va sin ver más de una página. Esto no tiene por qué ser más de una página. Esto no tiene por qué ser necesariamente malo, porque si han buscado un contenido concreto, han llegado y ya le has dado respuesta, pues es bueno. Pero si tú has hecho una campaña en Facebook en la que la gente llega a una página de aterrizaje en la que tú tienes un formulario para que se den de alta para apuntarse a un webinar y tienen que visitar una segunda o una tercera página en la visita para completar el proceso, si te está diciendo que el 75% rebotan, se van, pues quiere decir que solo un 25% de los que llegan están haciendo algo. Por lo tanto, es otra métrica que te está midiendo el engagement o lo que podemos decir el interés que está despertando lo que le estás contando a la gente. Eso es súper importante, saber cuánta gente ha llegado. En el caso de campañas es muy importante. Es decir, cuando tú, por ejemplo, mandas en tus newsletters pues este tipo de cosas, apúntate al webinar, cosas de estas, es una métrica relevante. ¿Cuánta gente consigues que finalmente haga ese registro? Entonces, este tipo de cosas son fundamentales para poder hacer un seguimiento de cómo están yendo las acciones que puedes emprender en los canales digitales. Además, sí, fíjate, lo que dices, ¿no? Si yo pongo en mis emails, apúntate al webinar, por ejemplo, ¿no? O que hagan cualquier cosa y luego en la tasa de rebote, como bien has dicho, es un 75%, eso me da que pensar que a lo mejor la página de destino no es lo suficientemente clara o atractiva o es confusa, claro, o tienen sitios por los que la gente tiene otras distracciones y se va, ¿no? Un dato realmente importante. Exacto. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta de cómo está funcionando, porque al final una web, en el momento que tiene un mínimo tráfico, en el momento que empiezas a hacer cosas, es un ser vivo que se visita en cualquier momento y te puede dar información y pistas de por dónde van las cosas. Y luego en el caso de, por ejemplo, en los blogs te puedes llevar sorpresas, como la que te llevaste tú, que un contenido que ni te acordabas de él resulta que está muy bien posicionado porque por la razón que sea no hay nadie más hablando de ese tema
y aunque solo sea por eliminación, estás mejor posicionado. Google te ha colocado en las primeras posiciones de los resultados de búsqueda y eso hace que te genere un tráfico. Entonces, te puede identificar interés por ejemplo, también puedes verlo si tienes distintos productos o servicios, ver un poco cuáles están bien siendo visitados para identificar después de a lo mejor de alguna acción que hagas de, pues no sé, una campaña que compartas enlace en redes sociales, pues puedes ver un poco qué interés hay sobre lo que tú puedes estar haciendo. Aquí, evidentemente, cada web es un poco un mundo, pero si nos centramos en web de fotografía, probablemente en el caso de un fotógrafo que presta servicios, pues la métrica más importante es cuánta gente llega desde el entorno en el que trabaja, cuánta gente rellena ese formulario de contacto, que es el elemento por el que te pueden mandar un mensaje un poco más personalizado, si es que decides que es así, porque puede ser simplemente que tengas el número de teléfono. Entonces, bueno, pues te pueden llamar, pues, si es que, pero muchas veces lo que facilita el formulario es que se comuniquen y se expliquen en un canal que no precisa que esté respondiendo tú un teléfono. Entonces, tienes que tener todas a disposición porque hay gente que le puede interesar más una cosa que otra. Fernando, ¿y aquellos fotógrafos que generan contenido en su página web pues a través de artículos, qué sé yo, ¿no? Y que se toman molestias en cuidar el SEO, los títulos, la extensión, los enlaces, etcétera, etcétera? ¿Cuál sería la mejor forma de evaluar si esos artículos realmente están siendo vistos? O sea, ¿Google Analytics nos ofrece alguna herramienta para artículos nuevos, para contenido nuevo? Te lo digo esto también por interés propio, porque nosotros estamos generando mucho contenido nuevo. Entonces, ¿cuál, desde tu punto de vista, sería la mejor forma de evaluarlo? En el momento que accedes a los informes de contenido, tú puedes buscar cualquier contenido del que tenga datos Google Analytics. En el momento que lo puedes buscar, en la página donde tienes contenidos, ahí tienes un buscador, puedes meter la URL, un trozo de la URL, buscas, entonces te encontrará ese contenido y entonces te va a decir y te va a pintar una gráfica de cómo ha ido evolucionando en el tiempo. Entonces esto te va a permitir ver un poco qué está pasando con eso. No está tanto ordenado por cuándo lo has publicado, porque date cuenta que él registra cada día. Imagínate que en tu página entran en 300 URLs diferentes. Cada una de ellas tendrá más o menos tráfico. Habrá una más popular que tendrá, pues a lo mejor hay una que tiene el 10% del tráfico. En función de la popularidad del contenido en el buscador, pues va a tener más o menos. Y esa popularidad puede variar porque de repente alguien comparte un contenido que tú no controlas porque lo que sea, o de repente haces un webinar de un tema y enlazas a algo y eso genera un pico de tráfico que muchas veces hay que intentar interpretar. Si has compartido en un evento público una cosa, evidentemente tiene que ver con el evento. Si es un tema más orgánico, cuando hablo de más orgánico es que el público en general vaya buscando y que de repente aquello se posiciona por la razón que sea, porque puede ser un contenido nuevo. De hecho, el trabajo que has hablado de SEO, que es el posicionamiento en buscadores, tú puedes ir viendo qué porcentaje del tráfico que recibe una página procede de buscadores de Google. Entonces, a medida que se va optimizando ese contenido, vas a ver que puede ir recibiendo cada vez más tráfico. Y además, lo normal en una web, independientemente de que hagas más o menos marketing digital, porque el marketing digital, las acciones de pago, eso depende de una inversión publicitaria y de que tú estés accionando la generación de tráfico, pero el orgánico, que es lo que llamamos ese tráfico que te va viniendo, ese es muy importante porque no deja de ser gente y les estás exponiendo a mensajes que los puedes cruzar. De hecho, todos estamos acostumbrados a que cuando llegamos a blogs siempre hay algún elemento de presentación del titular de la web en el que te puede estar hablando de servicios que hace, que pueden ser, en el caso del ámbito de la fotografía, talleres, viajes, lo que sea, alguna actividad. Entonces, aquí es donde es lo que se llama el marketing de contenidos. Y ese marketing de contenidos viene dado por los accesos que nos están llegando desde estas fuentes de tráfico que son gratuitas pero son muy importantes y que tienen que complementar al tráfico de pago que puedes hacer a través de campañas o de enlaces de terceros que te pueden recomendar. Sí, se complementan. Fernando, tú como infoproductor también y como experto en Analytics, ¿qué uso de la herramienta es aquel que te ha dado mejores resultados a la hora de convertir? Es decir, si yo no hubiera hecho esto, ¿cuánta gente me hubiera dejado por el camino? ¿Hay algo que tú digas, es que esto tiene que ser, la Biblia, hay que sabérselo bien? Bueno, yo creo que hay dos cosas importantes. La primera es saber de dónde te viene el tráfico.
O sea, si viene el tráfico de Google y las acciones que vas haciendo. Y luego, ¿qué contenidos, cuando tienes un blog, qué contenidos son los populares? Porque ahí es donde has dado en el clavo, en algo. Entonces, ahí es donde te identifica de qué tienes que seguir generando cosas, porque probablemente es en lo que has dado respuesta a una pregunta que tiene la gente, y a lo mejor, entonces, muchas veces yo creo que vendría por ahí. En el caso de una web de contenido, en el caso de un negocio de fotografía que quiera recibir tráfico, por ejemplo, algo muy importante es el Google My Business. Google My Business es una funcionalidad de Google en la que tú das de alta tu negocio físico en una ubicación física y te posiciona y te genera una ficha muy visible en el resultado de búsqueda en el que tú puedes enlazar tu web. De manera que además te permite poner alguna fotografía, el horario en el que estás abierto, y eso es un punto de entrada muy importante. Al que tenga un negocio físico asociado al trabajo, pues le va a ser muy relevante. Por ejemplo, Susana Mateos, una amiga común que ha estado en el podcast, pues ella, su negocio de fotografía boudoir, pues prácticamente todo el negocio le viene de Google My Business. Porque ella está posicionada para Fotografía Boudoir Madrid, y cualquier mujer que está buscando servicios de fotografía de este tipo, la encuentran. Le sale. Y a 2 clics tiene la web con sus contenidos que ya tiene enlazado con su página específica. Eso es muy importante también, que tengas contenidos específicamente para explicar tu servicio, para que se puedan enlazar de manera granular, para que en función de dónde venga, tú tengas, porque si ahí te están buscando, en el caso de Susana, la están buscando para un servicio muy concreto, y ya tiene más servicios de fotografía, pero en el caso de su ficha de Google My Business está enlazando con ese contenido concreto, porque es en donde está posicionada. Se me está ocurriendo que a lo mejor Google My Business podría ser útil también para empresas que no tengan un local, que no estén geográficamente. Porque al final, lo que estás, muchas veces, el caso de Susana no tiene un local. Me refiero incluso que a lo mejor alguien busca, qué sé yo, formación de fotografía Madrid. Yo puedo estar en Tenerife, pero perfectamente puedo tener un cliente en Madrid que puedo desplazarme allí, que se lo puedo hacer online, que puedo enseñarle, o sea, de mil maneras. O sea, que Google My Business no necesariamente, corrígeme si me equivoco. Lo que pasa es que tú solo puedes tener una ficha de Google My Business. Date cuenta que está asociado, es muy pensado para negocios locales. Vale. En el que está asociado porque para otras búsquedas te van a encontrar, si alguien está buscando una formación, probablemente te busquen más por el tipo de formación. Siempre el elemento local de el servicio más la ubicación es una búsqueda muy popular, porque normalmente quieres alguien que esté cerca. Lo que pasa es que ahora mismo, con todo lo que llevamos de digitalización, de webinars, de Zooms, de todo esto, ahora mismo cada vez se ha roto más esa figura. A mí hace poco me han contactado una persona de Barcelona para una formación online en Lightroom para un máster de odontología. Fíjate. Y me ha encontrado, pues porque me compró un curso y se plantea. Por lo tanto, la barrera geográfica se está rompiendo. Completamente. Porque cada vez tenemos más herramientas que nos evitan la presencialidad a la hora de prestar servicios. Y eso incluye los servicios de muchas de las cosas que pueden hacer un fotógrafo. Por ejemplo, la preparación de una sesión de boda, pues te puedes cortar con los novios y hacer una tal, y no tienes que estar viendo en su localidad. Perfectamente. Fíjate que a mí todavía me contactan y me dicen, ¿es usted el director de la Escuela de Fotografía de las Urdes? Escuela de Fotografía que hice con José Benito en 2010. O sea, después de 12 años que yo digo, pero ¿y este buen hombre de dónde me asocia a mí todo? Pues de cualquier sitio que ha encontrado por Google. Qué curioso, claro. ¿Eh? Sí, Oye, no sé si ahí tienes algo más en... Pues sí, yo ya quería el remate, porque ¿no? Hemos hablado que Google Analytics nos sirve para 3 cosas. La primera, para saber de dónde viene la gente. Es decir, si han entrado desde qué fuente de tráfico, con qué dispositivo, desde qué localidad, un poco entender ese comportamiento que les ha hecho llegar. Vale. Luego, qué están haciendo en la web, pero hay cosas que queremos que hagan. Queremos que, si es un e-commerce, que nos compren. Si es una web en la que yo tengo pues un PDF de un mapa que regalo a cambio un lead magnet de esto, pues también cuánta gente ha hecho esa acción. Eso es lo que llamamos las conversiones. Vale. Y dentro de Google Analytics podemos configurar conversiones. Las conversiones son las más sencillas, serían llegar a una página que cumple una URL,
Entonces tú creas un objetivo de conversión y dice que lleguen a la página que tiene esta URL. Y entonces ahí te va diciendo, y en el momento que configuras esto, se cruza de dónde viene la gente con la acción que quieres que hagan. Y tú puedes acabar sabiendo un dato muy importante que es la tasa de conversión, que es qué porcentaje de la gente que está llegando desde esa campaña de Facebook que estás haciendo para que la gente se inscriba en un webinar, está convirtiendo a darse de alta. Entonces, eso te permite, comparando distintas fuentes de tráfico, cerrar el círculo de saber cuánta gente te viene, de qué sitios y con qué porcentaje de eficiencia convierte a lo que tú quieres hacer. Claro. Y luego, en el caso de las plataformas de e-commerce, las que se pueden instalar en cualquier tienda online, se puede configurar Google Analytics y ahí tendrías unas estadísticas de venta de productos detalladas. O sea, te va a decir cuánto has vendido de cada producto, el importe generado, te va a sumar todo en lo que se llaman los informes de comercio electrónico. Están dentro de lo que es la parte de conversiones. Y es donde se cerraría el círculo de lo que podemos medir, porque al final, en definitiva, la web, desde el punto de vista de un negocio, es un frontal que te tiene que o generar clientes que luego les prestas un servicio como puede ser el de fotografía, o bien directamente para comprar algo. En el caso de la academia, pues tú compras una membresía en la academia, tu cuota anual, mensual, y entonces eso sería una venta. Pues tienes que saber qué fuentes son las que te generan esas ventas cuando envías un email, o en el caso de cualquier web, pues hay que buscar qué elemento es el que tú puedes configurar. O sea que el círculo, bueno, más que círculo, este triángulo, ¿no? Podríamos... Es un embudo, como decirle, sí, es un embudo, unos pasos que el primero tienes que hacer que la gente llegue. Eso es. Cuando llegan, tienes esa página, por ir al símil de esa página en la que les estás invitando a descargarse el no sé qué. La gente llega ahí y ¿tú qué quieres que haga? Pues que se descarguen el PDF después de registrarse. Bueno, pues si tú eres capaz de conectar el hacer esa acción con de dónde ha venido, vas a saber con qué eficiencia está haciendo la gente las acciones que tú esperas que hagan. Y es donde vas a poder tomar decisiones de si te funciona mejor el email, Facebook, Instagram o el canal de YouTube. Qué bueno, qué bueno. Explicado, amigo mío, como te caracteriza siempre, de una manera brillante. Pues Fernando, yo creo que para los fotógrafos que nunca se hayan pensado, se hayan parado a pensar esto, o que no se lo hayan contado, ahora les tiene que estar estallando un poco la cabeza, ¿no? O sea, ver de dónde viene el tráfico, si lo hacen con móvil o si lo hacen con ordenador, ver si su página web está optimizada para esto, lo que se llama responsive, ¿vale? Que muchos de los temas de WordPress actuales, pues bueno, desde hace un montón de tiempo ya suelen ser responsive, controlar eso. Aportabas ahí también cosas importantes como que las fotos no pesen mucho. Tenemos algún podcast hecho aquí con mi ATV, Esther Morotep, donde precisamente hablábamos de una serie de cosas que los fotógrafos tenemos que tener cuidado con la web. Luego ver si en qué porcentaje cumplen lo que nosotros queremos que hagan, bien sea registrarse, tal, y finalmente, pues si son clientes o no, si convierten, si han comprado, para cerrar ahí el círculo. Por lo tanto, vemos de dónde vienen, vemos qué hacen, vemos si compran, y esto, en las estadísticas, pues nos dicen si estamos con un porcentaje alto o si es muy bajo, sabemos si los clientes nos están viniendo por donde nosotros creíamos. Pues queridos oyentes, aquí Fernando nos ha dejado ahí unas cuantas perlas para que si teníais poco en la cabeza, pues un poquito más. Bueno, y para ayudarles un poquito, te he mandado estos dos enlaces para que compartas. El primero sería un tutorial de cómo hacer estos UTMs para marcar las campañas, y luego es una lista de reproducción de varios vídeos en los que se explica de una introducción a estos conceptos, para que los podáis ver. Es de un canal que he encontrado que puede ser interesante para aquellos que quieran ver esto con cara y ojos, porque en audio pues es un poco abstracto y que tengan esa ayuda. Pero aunque sea abstracto, muchas veces estos audios le hacen despertar a la gente, porque a mí me pasa cuando escucho otros podcasts, ¿no? Hay cosas que necesitaría ver, pero te lo están contando y dices, que esto existe. Oye, me están diciendo cómo se hace. Ahora ya, amigo mío, te toca a ti currar, sentarte en el ordenador, abrir los enlaces que ponemos aquí, cortesía de Fernando, y ponerte a trabajar. Y si tienes dudas, pues preguntarnos. Que para eso estamos aquí, para ayudar a la gente.
Muy bien. Amigo Fernando, pues muchísimas gracias por tu tiempo en este programa 481, casi nada, ¿eh? Por cierto, te invito a que mañana te vengas al webinar en directo, precisamente, con Fran Nieto, que va a hacer una crítica fotográfica de fotografías de paisaje, y así vamos calentando motores un poco para nuestro viaje a Islandia, ¿te parece? Me parece muy bien. Pues nada, encantado de estar aquí de nuevo. Gracias, Fernando Ortega. Te mando un abrazo, amigo mío. Nos vemos pronto. Hasta Familia. luego, Mario. Hasta aquí el programa 481 de este monográfico de cómo vivir de la fotografía. Nos vamos acercando, ya llevamos 3/4 partes del libro, un poco así visto por encima, porque el libro, pues bueno, tiene muchas más ideas de las que plasmamos aquí en el podcast, pero es una forma de seguir aprendiendo. Nos vemos el viernes con novedades o no, eso nos lo dirá Mario Arias, y os mando un fuerte abrazo, disfrutar mucho de la fotografía, buena luz para todos, chao.